Un nuevo empuje del COVID-19 está azotando al mundo entero y no es ajeno Uruguay. El ministro de Salud Pública dijo que existe una sensación de irrealidad o de seguridad irreal que tienen los uruguayos. Y además advirtió que tras 7 meses de pandemia estamos viviendo una situación ya estresante y que nos está poniendo muy mal. La cantidad de aumento en la detección de los casos diarios de COVID en nuestro país ha causado una enorme preocupación en las autoridades y de hecho el presidente Luis Lacalle Pou resolvió ponerse nuevamente al frente de la comunicación para exhortar a la población a la hora de cumplir las medidas preventivas de contagio. Al borde de la fase amarilla por el COVID-19, el gobierno aumenta los controles y se vuelven a tomar medidas que se habían tomado al inicio de la emergencia sanitaria. Todo esto viene de la mano de reforzar los controles, todo lo que vieron ahora en la conferencia de prensa. Por eso hoy, en la letra chica, les vamos a proponer actualizar la situación sanitaria de nuestro país. COVID, riesgo latente. El tema del COVID-19, las últimas cifras que habían preocupado y mucho. Bueno, hoy son 34 los casos nuevos de coronavirus. Recordemos que el sábado habían registrado 51 nuevos casos, alcanzando la cifra de 398 casos activos. Uruguay está en el momento con más cantidad de casos activos, se los contábamos en titulares, casi 400, cerca de 100 nuevos infectados en los últimos días. ¿Cuántos casos nuevos de COVID-19 hay hoy? 30 casos nuevos. 30 son los nuevos casos de coronavirus que estamos registrando en esta jornada. Malena, hay mucha preocupación en el gobierno por estos datos. Primero, porque hay un nuevo récord de casos nuevos con 64 en estas últimas horas. Segundo, porque también hay un nuevo fallecimiento. Y tercero, porque está en riesgo el seguimiento epidemiológico de muchos casos. Sí, vamos al repaso, Blanca, del informe que acaba de emitir el SINAE con la confirmación de un nuevo fallecimiento por coronavirus. Se trata de un paciente de 65 años de Rivera. Hasta el momento son 53 las personas que murieron con COVID-19 en nuestro país desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Dicho esto, en cuanto a los casos, 44 nuevos. En pocas horas la cantidad de casos activos pasó largamente los 300 y sigue aumentando hasta cerca de los 400. La cifra más alta desde que se inició la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Son cifras esperables de acuerdo al movimiento que hay de personas, pero también existe preocupación por controlar todos los focos. Lo que no podemos afirmar es que sea por alguna actividad en particular. Lo que la realidad confirma es que hubo un aumento en estos últimos días. Se ve claramente que después de lo que fueron las elecciones nacionales, las marchas y el Día del Patrimonio, comienzan entre los 5 y 7 días a levantar los casos y hoy estamos viviendo este pico. Lo que no podemos afirmar es que sea por alguna actividad en particular. Luego de Montevideo, el departamento con más casos activos es Rivera, donde se repiten los brotes, donde más controles se están haciendo por parte del Comité de Emergencia y donde las autoridades saben que la situación es difícil por la cercanía con la frontera y la cantidad de personas que circulan. Clausuraron un centro religioso y un local nocturno en Rivera. En ambos lugares se constató que no estaban cumpliendo con los protocolos. El día de hoy uno de los puntos fuertes entre el ministro de Salud y el presidente de la República es la situación que atraviesa Rivera. Rivera concentra casi el 30% de los casos activos de COVID-19 del país y tiene el mayor índice de casos activos por habitante. Las autoridades de salud resolvieron suspender operaciones quirúrgicas no urgentes y priorizan la atención telefónica. Miren esto, el Ministerio de Defensa evalúa, por ejemplo, aumentar la cantidad de efectivos para sumar puestos de control. Nosotros hemos resuelto en el Consejo Directivo Central, en diálogo permanente con el Ministerio de Salud Pública, suspender por 30 días la obligatoriedad en la ciudad de Rivera para los centros educativos de la ciudad de Rivera. Nuestro equipo de fiscalizaciones se va a instalar en Rivera y va a poner multas que oscilan entre 36.000 pesos y 1.200.000 pesos. El director del Instituto Pasteur de Montevideo alertó que Rivera está en rojo, según los parámetros europeos, por el aumento exponencial de casos en los últimos días. Uruguay por primera vez sale de la zona verde hace 2 días y entra en la zona amarilla por la incidencia acumulada en una semana de casos positivos. Pasamos, Rivera está totalmente fuera de control. Si me preguntan a mí, yo estoy en la línea de los que han opinado públicamente
públicamente de que Rivera hay que cerrarla. Rivera, es decir, yo creo que Rivera hay que de alguna manera hay que hacer un cinturón sanitario. El Centro Coordinador de Emergencia de Durazno, en el centro, ha tomado una serie de medidas. Que se suspendan para el próximo fin de semana y hasta nuevo aviso las siguientes actividades: prácticas y competencias hípicas y deportivas, marchas, encuentros, fiestas privadas, eventos públicos, ensayos de comparsas. El Observador publica hoy que el Ministerio de Salud Pública tiene 4 fechas que mira con preocupación, que son el 2 de noviembre, las fiestas de Navidad y Año Nuevo y la temporada de verano. A esta fecha se le suma toda la temporada de verano, además. Estamos en esa fecha límite que había dicho el gobierno del ingreso de extranjeros a nuestro país, los turistas, si se da, si no se da, porque en el caso de que se dé, se tiene que empezar a armar ya todo un trabajo y un protocolo. Por primera vez, el número de casos positivos por día empieza a mostrar una tendencia exponencial, la famosa fase exponencial de la enfermedad, y eso es preocupante. (21:06), 6 minutos pasados las 9 de la noche, estamos arrancando la letra chica del día de hoy. Hace unos minutos nada más, el presidente de la República y el ministro de Salud Pública hicieron una conferencia de prensa tras una reunión que se dio en la tarde de hoy en la Torre Ejecutiva, donde participaron, además del ministro de Defensa, también el ministro del Interior y de Defensa. Principalmente el centro de atención fue en la ciudad de Rivera, donde se sumarán nuevas medidas a las que ya se había anunciado por el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer, y que implican la suspensión de las clases por 2 semanas, de las clases presenciales, y el control extremo sanitario en distintos lugares de ingreso a la ciudad de Rivera. De ingreso y egreso. Lo que se pretende es controlar quiénes ingresan y en qué condiciones y aumentar la calidad de esos controles. Además, se va a reunir el ministro del Interior con el Congreso de Intendentes para analizar uno de los temas que preocupa, que es el tema de las fiestas o de la organización de fiestas y, bueno, tratar de tomar las medidas necesarias para que eso no se amplíe. Y hay 2 elementos que me parecen que son importantes para mantener. Uno de ellos habla sobre la situación de aquellas personas que ingresan al país y no cumplen la cuarentena. Según decía el propio presidente, en la declaración jurada se aceptan que el Estado pueda tomar medidas judiciales ante las personas que abandonan la cuarentena o que no la cumplen, y que se va a aplicar. Y la otra, que me parece que es desde el punto de vista económico y de las expectativas de futuro que todos teníamos, es el cierre de fronteras para la temporada. Va a ser un verano, dijo así, va a ser un verano restringido a las fronteras, que van a estar básicamente cerradas, excepto algunas excepciones, ¿no? Pero en principio, entonces, creo que es el primer adelanto de que vamos a tener una temporada sin turistas extranjeros. Para hablar de esta situación, a partir de este momento y de las cifras que estamos manejando, nos acompañan esta noche Ana Laura Pérez, nuestra columnista. Bienvenida, Ana. Bienvenida. Y también Jacqueline Ponzo, médica especialista en medicina familiar y comunitaria, magíster en epidemiología de la Universidad de la República e integrante del grupo interdisciplinario de análisis de datos de COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, si te parece, Ana, hablemos un poco de las últimas cifras y cómo se viene dando esa línea de crecimiento de los contagios en el país. Sí, unos minutos antes de la conferencia de prensa en la que habló Lacalle, el SINAE hizo públicos los datos nuevos. Hay 38 casos nuevos positivos de coronavirus. Lo que sí es, se hicieron bastantes menos tests. O sea que en realidad es bastante similar el porcentaje de positivos sobre el total de test. Fue ayer 1.2 y hoy 1.5. O sea que en realidad se mantiene porque se hicieron unos 1.100 test menos que ayer. De esos casos hay 444 casos activos en este momento, de los cuales 116 están ubicados en el departamento de Rivera. Es en el entorno del 26% del total de casos activos. Ahí se ve que el peso que en este momento tiene la ciudad, como dijo el presidente hoy varias veces en la conferencia de prensa, que se iba a referir a la ciudad y no al departamento de Rivera, en el peso que tiene en este momento. Además de Montevideo y Canelones, que son los otros departamentos que tienen la mayor cantidad de casos. Hay 25 nuevos en Montevideo,
¿sí? y 7 en Canelones. Los otros departamentos donde también hay casos son Artigas, Cerro Largo, Colonia, Florida, Maldonado, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 33. Son 13 departamentos en total que en este momento tienen casos activos de COVID. Específicamente, hay 7 personas en cuidados intensivos y 1 en cuidados intermedios. El presidente también durante la conferencia de prensa dijo que la capacidad sanitaria, tiene que haber tranquilidad sobre que estamos lejos de que la capacidad sanitaria esté colmada, que en los últimos meses se trabajó en aumentar esa capacidad sanitaria y que estamos lejos de que haya una crisis en ese aspecto. 8.700 plazas, dijo. Exactamente, 8.700 plazas. Entonces, en ese aspecto llevó tranquilidad. Durante la conferencia de prensa, de hecho, fue y vino sobre cierta tranquilidad en algunos aspectos y reforzar de nuevo la idea de que esa tranquilidad no significa aflojar en las medidas. Y lo otro interesante que me gustaría agregar de la conferencia de prensa es que respecto puntualmente a la decisión del cierre de fronteras en la temporada de verano, dijo que muchos podían no compartir esa decisión, que le había costado, que la estiró mucho, pero que ya había elementos contundentes para tomarla, y dijo que el gobierno iba a implementar, que tenía claro que esto podía significar un impacto grande en lo económico para el sector turismo, aunque dijo que había hablado con algunos operadores y que decían que el turismo interno también iba a cubrir parte de eso, y planteó que van a pensar algunas medidas, aunque ya advirtió que la caja de herramientas del gobierno es reducida porque, dijo, tomaron algunos números en rojo. Doctora, bienvenida. Y de verdad que quería preguntarle cómo se integra este grupo interdisciplinario de análisis de datos de COVID-19 y qué trabajo se está realizando desde que arrancó la pandemia. Bueno, somos más de 40 personas, investigadores de distintas áreas, de la salud, de la ingeniería, de las matemáticas, de la biología, del área básica, virología, de la mayoría de la Universidad de la República, pero también de otras instituciones de investigación del país. Y es muy interesante la dinámica que se ha generado de cooperación con un grupo de personas que muchos de nosotros nunca nos hemos visto personalmente, y que la interacción entre las distintas disciplinas, poniendo el pensamiento en función de este problema nuevo para todos, ha generado una dinámica muy productiva. Con subgrupos de trabajo, según líneas de interés y de necesidad, se han ido constituyendo trabajos para la producción, la investigación en modos de transmisión, medidas de prevención, modelos matemáticos. Arrancó con un fuerte énfasis de desarrollar modelos matemáticos que permitieran comprender la pandemia. De esa parte no voy a hablar yo, que no es mi fuerte, pero sí decir que ha sido muy rico lo que incluso las limitaciones que los propios modelos han ido generando permiten avanzar en el conocimiento. Hoy en la tarde hubo un evento en ingeniería de muestra, que quedó eso disponible en YouTube, creo, donde se presentó el estado de avance actual del conocimiento, sobre todo en los aspectos matemáticos. Y ha sido como un laboratorio eso, ¿no? Que creo que ha contribuido a permear ese conocimiento hacia distintas áreas, algunos que trabajan en el laboratorio, otros que trabajan con los números, otros que trabajamos más en contacto con la población, en el sistema de salud, y generar pensamiento también para contribuir a este proceso y a este cuidado. Ahora, doctora, actualmente hay mucha preocupación con esto de lo que puede ser el riesgo de ingresar en zonas naranjas, ingresar en zonas amarillas. De hecho, Rivera está en una alerta naranja, Canelones en amarillo. Pero ¿cómo podemos traducir esto a un lenguaje no científico, verdad? ¿Qué significa el ingreso de estas determinadas alertas? Son indicadores que permiten el semáforo que nos dice estamos tranquilos o tenemos que cruzar rápido la calle o no cruzarla, ¿no? En términos epidemiológicos significa aumento de casos. En términos de qué es lo que significa para el comportamiento de las personas y del colectivo, que
tenemos que es necesario acentuar las precauciones porque el estado de la epidemia puede salirse de control. Y acá es importante decir, bueno, nosotros venimos en una situación que es casi irreal en el contexto de la región. Estamos en América Latina. América Latina tiene el 7% de la población mundial, pero tiene el 25% de los casos de COVID en el mundo y el 31% de las muertes, ¿no? Entonces, eso es lo primero, o sea, la situación de nuestra región es muy grave, es la más grave del planeta, ¿sí? Y eso es algo que no lo tenemos muy concientizado como parte de la región. Uno de los países con peores números es Brasil, que está en nuestra frontera, ¿no? Entonces, no es casualidad que estemos viviendo esta situación ahora en Rivera. ¿Por qué Uruguay ha tenido esta situación tan favorable? Es algo Yo estaba que... a punto de preguntar eso, porque claro, en realidad creo que es la pregunta. Es la pregunta. Y de verdad nos la hacemos todos y no tenemos una respuesta única, no tenemos una respuesta y tal vez no la haya. Hay que decir también que Uruguay empieza esta pandemia en una situación excepcional desde el punto de vista de sus indicadores sociales, económicos, sanitarios. La condición de Uruguay en términos de cobertura de agua potable, cobertura de salud, acceso a la conectividad, todo eso juega a favor. No llega a un país con los indicadores del 2002, ¿no? Llega al Uruguay del 2020, ¿sí? El mejor de muchas décadas en términos de desarrollo humano. Entonces, eso es un elemento que no lo podemos dejar de ver en términos de lo bien que nos ha ido hasta ahora y lo mal que nos puede empezar a ir, porque la situación de desempleo hoy ya no es la que teníamos al inicio, ¿no? Ya sabemos que hay un montón de pérdidas de puestos de trabajo, de personas en seguro de paro, personas en situación de precariedad laboral. Eso va a ir afectando, ¿no? O sea, hay en este momento... va a tener que salir, se va a tener que mover, no va a poder quedarse en su casa, va a generar... Ya está pasando, ya está pasando. Y eso genera pérdida, eso tiene repercusión biológica, deterioro de la inmunidad, se come peor, ¿no? Todo eso empieza a acumular. Empieza a acumularse, se ha hablado del agotamiento psíquico que esta situación genera, lo vivimos todos. O sea, cuando vemos ahora estas semanas últimas que hemos tenido un mayor aire de normalidad, también con el buen tiempo, todos hemos disfrutado ese momento, ¿no? Y ahora esto es un llamado de atención, ¿verdad? Pero es cierto que hay un desgaste y hay un desgaste fuerte en las personas que han tenido que cargar con el cuidado, que han tenido que estar en la casa con los niños en horario completo, con adolescentes, con personas al cuidado, los niños sin ir a la escuela, eso genera sobrecarga, trabajar en la casa y además hacerse cargo de todo, eso está acumulando. ¿Qué es lo que pasa en términos de la progresión de la enfermedad? Hay menor capacidad de adhesión a las medidas, menor capacidad biológica, social y económica de adherir a las medidas y si aumentan los casos, ¿qué es lo que otra ventaja que ha habido? Medidas no farmacológicas efectivas, ¿verdad? Y el aprendizaje que hemos tenido en este tiempo, es decir, bueno, la distancia, el tapaboca, la higiene, y se ha ido cumpliendo bien eso y ha sido efectivo. Eso también ha generado una cierta familiaridad, es decir, bueno... Sentirnos que no nos pasa nada, ya claro, estamos bien. Ya hacemos esto y bueno, capaz que no hay que exagerar y fui a una reunión y no usé el tapaboca y saludé y le di un abrazo a mis amigos que hacía mucho que no los veía y no pasó nada, entonces lo repito. Y eso... Mientras Salinas decía hoy, por ejemplo, que le habían mandado fotos de gente que compartía el mate en la Rambla, ¿no? El tema de empezar a compartir el mate. Entonces, ¿qué pasa? Si en un grupo no hay casos, bien, yo puedo disfrutar de eso. Ahora, si empieza a haber más casos circulando en la población, que es la situación, y ahí va lo de los colores, ¿no? Si yo tengo en el rango del verde, hay poca gente y esas medidas son efectivas, ¿no? Ahora, la distancia, el tapaboca, y aunque no todo el mundo lo use, funciona, ¿tá? Ahora,
¿Qué pasa en la medida que aumentan los casos? Hay más chances de que hayan gotitas en el aire, hay más chances de que la persona que me cruzo en la calle o que va en el ómnibus tenga el COVID y me transmita, ¿no? Y empieza a ser menos efectivo el tapaboca, empieza a ser menos efectiva la distancia y empieza a multiplicarse los casos. Se ha hablado de la saturación del sistema de salud y el peligro de que se sature la hospitalización y los casos graves no tengan atención. Antes de eso, el sistema se satura en su capacidad de detectar casos, en poder llegar a la trazabilidad epidemiológica y saber, bueno, este caso cuántos más provocó o este caso de dónde viene. Sí, que ¿no? según informó el presidente, todavía eso estaría monitoreado. Hoy, por por lo menos suerte, la información ¿Qué es que... quiere decir que no se perdió el hilo epidemiológico, que como dijeron hoy? Que sé de dónde vino, dónde se contagió o con gran alta probabilidad tuvo un contacto ese caso que hoy diagnostiqué. ¿Sí? Ahora, la frontera tiene que ser difícil por un hecho de que hoy veíamos imágenes, las compartió el ministro, también no se refirió a ellas, de estos 60, 70 ómnibus de brasileros que vienen a Rivera, compran en los free shop, donde hay ciudadanos uruguayos o no, pero es mixto, y después se van, compran sus televisores, su wiki y se van para su casa. ¿Cómo haces para rastrear, saber quién fue, quién no fue, si se quedó más, si siguió para el país? O sea, debe ser, en frontera seca debe ser lo más tenso de todo. Yo creo que desde el sur nos cuesta mucho imaginar el Uruguay del norte, y en la frontera es una realidad muy especial. Entonces, es muy difícil hablarlo desde acá. Lo que está clarísimo es que es una zona de peligro total y ahora Artigas está tranquilo, pero tenemos una situación similar en Artigas, ¿no? Usted en la diaria comentó que en Santana ya estaban ocupados el 100% de las camas de CTI, que era algo que se veía venir y eso es, bueno, eso es supongo yo, es una gran preocupación, o es, digo, ¿qué cosas se pueden hacer desde acá? Y cuando digo desde acá me refiero de Uruguay, no de Montevideo. Sí, en realidad, bueno, eso está en el contexto de la situación Brasil, ¿no? No tiene la totalidad de la ocupación de camas, no es 100% por COVID, pero también tiene un subdiagnóstico Brasil, que no es la situación de diagnóstico que tenemos nosotros, ¿no? Y en repercusión hacia nuestro sistema de salud, difícilmente, pero sí está hablando de una situación de circulación del virus que viene el ómnibus, viene la frontera, está la frontera seca, hay un tránsito que es muy difícil de evitar y se produce esto. Lo importante creo que tenemos que mirar es que esta situación de Rivera es una situación que no es ajena a lo que puede ocurrir en el resto del país si nosotros relajamos las medidas. Y ahí hay una parte que es, bueno, hay medidas del gobierno que se pueden tomar de suspender las clases o quitar la obligatoriedad, por ejemplo, pero hay una parte que es de la sociedad y que tenemos que asumirla colectivamente en términos de ser conscientes de que las medidas son necesarias y que la ventaja que estamos teniendo en este momento, la posibilidad de disfrutar cierta libertad, depende en mucho en que mantengamos la distancia, el cubreboca, evitar las reuniones masivas y bueno, viene la Navidad, vienen las fiestas, viene el carnaval, viene el verano, tenemos que hacer un diseño de vida social segura. ¿Y cuánto pesa que el presidente de Brasil, Bolsonaro, no tenga una actitud, una gestión tan rigurosa para el riesgo que corremos nosotros con la frontera? Y mucho, ¿no? O sea, la situación de Brasil no es casualmente una de las peores. Cuando se ha prácticamente negado desde el nivel de gobierno la enfermedad, se han impulsado medidas que se sabía que eran inefectivas y donde además la situación social y económica de inequidad es altísima. Entonces, sin atención a eso, ¿no? Ahora, tenemos un espejo, nosotros venimos como adelantados en el tiempo con Europa, eso nos dio un preview de lo que pasó en sus veranos, por ejemplo. Sí. Y a nosotros no solamente se viene el tiempo más lindo, donde, bueno, una de las cosas que se ha dicho, bueno,
la molestia del tapabocas con 35 o 40 grados de calor es muy incómodo, en el transporte público, en donde sea, pero también se viene una época de alto consumo. Recién nombrabas Navidad, fin de año, las despedidas, justo es una época caliente en todo sentido. ¿Alcanza con estas medidas? ¿Alcanza con decir por favor no hagan fiestas, por favor usen el tapabocas, por favor? ¿Alcanza con que cuenten con la buena voluntad de la población? Porque en Navidad seguramente estos free shop van a explotar también de gente. ¿Estás hablando de la frontera o de Montevideo? De todo. Porque va a ir más gente a los shopping, porque va a ir más gente a todos lados, porque siempre pasa. Yo creo que la regulación del aforo, digamos, el número de personas en los lugares públicos es una medida necesaria. Ahí, como en todas las cosas, la voluntad de las personas es una parte y tienen que existir controles. Esto va para largo. La represión no es una buena fórmula en general, ¿no? Y en la salud no suele serlo. Tiene que haber controles, sí, pero tenemos que trabajarlo eso, pero además hay una necesidad de hacer una cuestión a la medida de cada lugar, porque estamos pensando en Montevideo, Rivera. Canelones tiene 30 municipios. Cada municipio es distinto, tiene una realidad bien particular. Y la situación epidemiológica de Canelones, y me refiero ahí porque es mi departamento, perdonen, pero es muy particular también. Ha sido muy buena la situación de Canelones con la heterogeneidad que tiene, sí. Y tiene que ver con que ha habido trabajo a nivel local con los distintos actores de la educación, de los consejos municipales, de los equipos de salud. Y ahí hay un trabajo de diseño territorial que contribuye mucho en este momento para decir, bueno, ¿cómo podemos organizar la fiesta de las luces, que acá se hace siempre? Bueno, precioso, pero capaz que no hay que hacerla en una plaza, hay que hacerla en 4, ¿no? Para dispersar. Hay necesidad de pensar en una clave más territorial, que, bueno, en Montevideo eso puede costar más, pero hay diseño para hacerlo también, ¿no? Los municipios o las escuelas. Ana, hay datos que comprueban lo que muchos académicos, científicos, incluso también especialistas de la salud mental venían anunciando, de que la gente, esto del desgaste psíquico, ¿no? de tener un acumulado de restricciones que es difícil de sostener, y en el caso, también inspirado en las experiencias internacionales, pero en el caso de nuestro país también eso se sumaba la sensación de seguridad, una falsa seguridad, pero que todos un poquito nos la creímos en alguna manera, de no tener tan presentes las recomendaciones científicas, ¿no? Lo dijo el ministro de Salud Pública, estamos cansados, lo dijo él mismo, los uruguayos están cansados, estamos todos cansados. A eso se suma una situación, como comentaba la doctora, una situación económica en algunos casos muy desafiante, de gente que perdió su trabajo y entonces tiene que es la explicación en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, del por qué la gente no cumple, que es esto de ir a buscar la changa del día, o si no consigo esa changa hoy, no como. Entonces salgo, porque si no, no como, mis hijos no comen. La situación de informalidad, que el Uruguay tenga números mucho más bajos de informalidad que sus vecinos, es parte, aunque no sea tan evidente, de por qué a la gente le resultó más fácil respetar las normas. Hoy el INE, por ejemplo, hizo públicas cifras de porcentaje de teletrabajo por nivel socioeducativo y por sectores. Evidentemente, a mayor avance de la formación, los universitarios teletrabajan mucho más que los no universitarios. A mayor nivel de formación, más fácil es teletrabajar. Para alguna gente, pedirle que teletrabaje es un imposible, porque depende mucho de qué tareas tengas. Y también que en Uruguay, el doctor Bustelo, por ejemplo, de la Fundación Casa Bajones, lo dijo en varios lugares en los últimos días, el Uruguay tiene un problema ya profundizado de depresión y de ansiedad y de enfermedades de ese tipo que está profundizado por la situación actual, y que entonces también hay que cuidar cuánto obligamos a la gente. Por eso también las medidas restrictivas pueden ser muy peligrosas, porque eso puede desatar otro tipo de problemas que también lastimen a la gente. Por eso veníamos desde agosto, desde antes, pero en los últimos tiempos, agosto y septiembre, se venían
abriendo cosas. Por un lado desde lo económico, porque mucha gente vive de eso, pero también para que la gente, el ocio también es parte de la sanidad. Entonces se venían abriendo museos, cines en agosto. Teatros. Exacto, las termas con la mitad del aforo, por ejemplo. Teatros. En septiembre incluso se soltaron un poco las medidas de los teatros, se permitió la ubicación en vez de una fila sí, una no, en filas seguidas, aunque se mantuvo el aforo en 30%, se permitió el uso de salas más pequeñas que las que se permitían originalmente. Se permitió el campeonato de OFI, por ejemplo, sin público, pero se sumó, digamos, al campeonato uruguayo el del interior. Se empezó a aumentar porque también, primero hay una pata económica, pero también la gente necesita ocio para mantenerse sano. Lo que pasa es que, dada la situación actual, es lo que decía en la conferencia de prensa del presidente y el ministro, que dada la situación actual van a ir revisando estas cosas porque cabe la posibilidad de que haya que ir para atrás. Como pasó en varios países del mundo, ¿no? Que abrieron mucho más en sus temporadas de verano de Europa y ahora... Por eso él argumenta que hoy anunció, o sea, que tomó la decisión de no permitir el cierre de fronteras. También creo que se crearon casos testigos de este tipo de cosas, ¿no? El caso de Soriano, de la fiesta de 300 personas, se lo formalizó 60 días a la persona que organizó la fiesta. Entonces también creo que se está trabajando en generar casos emblemáticos que hagan que la gente decida no hacer una fiesta de 300 lo de las personas. fiestas clandestinas es súper recurrente. Doctora, ¿le queda alguna cosa para compartir? Sí, volver al semáforo para decir la importancia de, en este momento que estamos todos resensibilizados, el costo que puede tener el dejar las medidas, el flexibilizar, el compartir el mate, el abrazarnos de golpe todos, eso pasar a un crecimiento exponencial genera un costo en enfermos, más enfermos más graves, en enfermos no diagnosticados, es lo que se dice del crecimiento exponencial cuando la curva se dispara y que después cuesta mucho. No alcanza con retroceder las mismas medidas para retroceder a la misma velocidad. Sería mucho más radical, ¿no? Exacto. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de el mayor rendimiento de ese cuidado. Es una linda reflexión. Doctora Ponzo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida vamos a seguir, se va a incorporar el doctor Gonzalo Moratorio, virólogo molecular, para seguir conversando aquí en La Letra Chica. Pero 37 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos adelante en La Letra Chica. Estamos hablando del COVID-19, de la pandemia y de los temas vinculados. Y incorporamos a la mesa al doctor Gonzalo Moratorio, virólogo molecular, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, responsable del Laboratorio de Evolución Experimental del Virus en el Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Del virus o de virus? De virus. Bien. O sea, no es de este en particular, sino de todos en general. Básicamente los virus cuyo genoma está constituido por ARN, y este es uno de ellos. Bien, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Antes le vamos a pedir a Ana si nos agrega algunos elementos más antes de meternos en los temas de la ciencia, de los que no entendemos nada, pero vamos a tratar de por lo menos entenderlos. No, a ver, un poco agregar, porque lo otro de lo que se habló también es de los protocolos en los salones de fiestas, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con que se mantienen, aparentemente por lo que se dijo en la conferencia de prensa, se mantienen los protocolos en los salones de fiestas. Los aforos son de 80 personas en los que son cerrados y en los abiertos de 150. Están prohibidos los aires acondicionados, que hablábamos la otra vez de que en algunos países han sido, los pocos casos que ha habido, por ejemplo, en el sistema educativo, en Israel, están asociados a el uso de aires acondicionados. Se ha viciado, ¿no? Exacto. Y no pueden durar más de 4 horas y la parte que ha generado como incluso hasta chistes es que cada persona en la pista de baile tiene que tener un espacio de 7 metros cuadrados para bailar. Esas pistas grandes.
Bueno, O de poca hecho, gente que los baila. organizadores de fiestas lo que dicen es que No puede. prácticamente ningún salón tiene el espacio que para que bailen en 7 metros cuadrados la cantidad de No, gente que van a pero está bueno volver por eso ese tema, porque estábamos hablando mucho de las fiestas, estamos hablando, lo que está mal son las fiestas clandestinas Correcto. sin protocolo. O sea, Exacto. los salones de fiestas están habilitados para hacer fiestas, lo pueden hacer siguiendo los protocolos, no hay ningún problema con la fiesta. El tema son las fiestas de las 400 personas metidas dentro de una casa sin ningún protocolo. Esas son los Ni problemas. ventilación, con más de la hora que se debe, con gente que está demasiado cerca, etc. Doctor Gonzalo, me prohibieron usar metáforas de fútbol, así que voy a usar una metáfora que tiene que ver con el boxeo. El director del Instituto Pasteur, Carlos Batiani, señaló que Uruguay viene tomando medidas que están bien, que están buenas. Se tomó la experiencia alemana como modelo, pero pongámoslo esto en una pelea. ¿Seguimos todavía en el primer round? O sea, ¿esto es tan largo como nos dicen? O sea, ¿realmente avanzamos tan poco? No, yo creo que avanzamos, a ver, esta es mi opinión, ¿no? Avanzamos más de un round, 2, 3, 4, pero una pelea tiene unos cuantos, son 10 o 12, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. Y claramente tal vez estemos llegando a la mitad de esta pelea. Eso va a depender de nuevas estrategias antivirales, sea por parte de fármacos o por las ansiadas y esperadas vacunas que nos permitan poder sostener todo este ritmo. Ahora, perdona, una pregunta, no, necesariamente estar en la mitad, por ejemplo, decimos, estamos en la mitad de los 10 rounds o de los 12, ¿quiere decir que falta el mismo tiempo o el tiempo puede ser diferente? Quiere decir que el tiempo puede ser diferente, pero también quiere decir que estamos cansados. También quiere decir que los últimos rounds son siempre más difíciles de llevar. Venimos batallando y de alguna manera lo hemos hecho intentando no caer en ninguno de los extremos. Tal vez ahora lo que estamos viendo es que nos acercamos más a un extremo de apertura, de relajación, pero sabemos también lo que pasa y el daño social que existe si nos acercamos al otro extremo y lo vemos con países vecinos y demás. Ahora, mucha gente marca la vacuna como un mojón en lo que puede llegar a ser la evolución de esta pandemia con respecto a este virus específicamente. ¿Es tan así o ya estamos en una situación donde esta nueva normalidad, bueno, el tema del tapabocas, esto va a tener que seguir? O sea, ¿la vacuna es tan radical como solución? No creo que sea tan radical como solución, pero sí es muy significativa. Digamos, las únicas enfermedades que fueron totalmente erradicadas en el planeta son algunas, muy pocas, 2 o 3, que tienen una vacuna muy efectiva, una vacuna que ha sido distribuida mundialmente. La viruela. No, por ejemplo. Esto no quiere decir que esta vacuna sea así, porque eso también depende de la capacidad que tiene el virus de generar variantes. Ya sabemos y existen casos en la literatura de pacientes, digamos, de personas infectadas que volvieron a contraer la enfermedad. Esto habla de nuevas variantes, habla de que esa protección o esa inmunidad generada en la primera infección no fue suficiente porque la estirpe viral había cambiado. Esto no quiere decir que sea así absolutamente con todas las personas, sino que es una frecuencia baja de los individuos infectados muy, muy baja, pero sí es un elemento fundamental el desarrollo de las vacunas. Y sabemos que hay varios candidatos en carrera. Y también sabemos que estas pruebas se han hecho en tiempo récord, pero también vemos que nunca todo un sistema científico, ¿sí?, a nivel planetario estuvo enfocado y trabajando en esto. Hay que hablar de 3 cosas. Trabajamos de forma multidisciplinaria, eso quiere decir que tenemos diferentes expertices, y acá no hablo solo de investigadores, sino de otros actores muy importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista, ni que hablar, médico, en donde cada uno aporta desde su disciplinaridad, desde su expertise, pero en forma paralela o en forma secuencial. Cuando pasamos un trabajo interdisciplinario, como el que contaba recién Jacqueline y demás, donde tenemos modeladores, matemáticos, ingenieros, y es a lo que hay que apuntar, biólogos, bioquímicos, médicos, epidemiólogos, infectólogos, ahí estamos trabajando nuevamente desde nuestros expertices, pero todos juntos. No es una cosa secuencial y demás, pero todos intentamos armar
nuestras hipótesis o maneras de resolver un problema desde nuestra expertise. Y el tercer elemento, que es la transdisciplinariedad. Y acá lo que estamos haciendo es que todos estos actores desde disciplinas distintas ponemos en común un marco conceptual a compartir y elaboramos nuevos abordajes de forma conjunta, no mirándolo desde cada uno. ¿Se entiende? Sí, sí, Creo sí. que el momento en el que estamos hoy, en el que está el mundo más que nunca, nos hace ir hacia este camino. Hoy en día creo que hay que pensar en... Tuvimos, como decías vos, Diego, al principio, un primer mensaje del futuro, allá por marzo, venía de Italia, venía de España principalmente, que nos hizo tomar medidas, tomarlas bien. Tuvimos un timing que fue envidiable, tuvimos muy poco tiempo para discutir o cuidar chakras o demás. Y científicos de alguna manera convencimos a tomadores de decisiones y principalmente en nuestro caso, como jóvenes científicos, a los directores de nuestras instituciones que nos apoyaron por parte de la universidad, por parte del Pasteur de Montevideo, a creer y a generar herramientas, y no solo generarlas, sino disponerlas, entrenar gente y de alguna manera disponerlas de forma estratégica en el país y crear una masa crítica que pudiese resolver, por ejemplo, el caso del testeo. Claramente, hoy tenemos otro mensaje, que es que llegó el verano, pasó el verano en Europa, que estaba achatándose esta famosa curva y los casos, y nuevamente, como hoy salió en la conferencia de prensa, que no pude ver y demás, nos da una señal, y se han tomado medidas. Medidas que son difíciles de aceptar, pero medidas que una vez más tenemos que jugar entre un extremo y otro extremo, para no comprometer mucho toda la parte social, toda la parte económica. Ahora, Gonzalo, ¿qué es lo que distingue particularmente a este virus de otro que también afloraron en décadas pasadas y que tuvieron también bastante potencial a la hora de contagiar? ¿Y por qué, de hecho, es tan difícil controlarlo, incluso en países donde la cuarentena es estricta y categórica, ¿no? Bien, bueno, venimos de 20 años de brotes epidémicos de distintos coronavirus. Por ejemplo, si pensamos en otras virosis emergentes o otras epidemias recientes, si pensamos, por ejemplo, en las epidemias causadas por virus que son transmitidos por artrópodos, por ejemplo, por mosquitos, ya ahí no existe el contagio de humano a humano. Entonces podemos atacar también al vector, podemos atacar a las poblaciones de mosquitos, podemos atacar... El modo de transmisión es el principal factor, que es un virus que se transmite por el aire, ¿sí? Y por eso las grandes pandemias a nivel más o menos del anterior siglo y demás fueron causadas por la gripe. Una vez más, un virus transmitido por el aire. ¿Qué distingue a este de sus otros dos hermanos? Y lo vimos muchas veces, es la posibilidad de la transmisión comunitaria. Los otros eran más letales, al menos en esos casos que tenían, eran más agresivos, por decirlo. No quiero enojar a ningún médico, infectólogo o demás, pero claramente esos virus podían controlarse por ejemplo, los centros hospitalarios. No se expandían de forma tan rápida, ¿sí? O en el caso de uno de ellos, el MERS, ¿sí? Directamente el efecto del dromedario, el ser humano y demás, era un elemento más importante como zoonosis que también el de humano-humano. Entonces, por un lado, en los otros dos primos hermanos que tuvimos, el SARS-1 o el MERS, también conocíamos su reservorio. Podíamos atacar ahí. Todavía no sabemos qué reservorio es el que... o sea, por supuesto, el origen es de los murciélagos, pero está en discusión si luego existe un segundo reservorio y demás. Entonces no podemos controlar tampoco eso en su momento. Pero por sobre todas las cosas, la circulación comunitaria, la capacidad... Y los otros no poseían características de infectados asintomáticos. Claro. Esa es otra ventaja que tiene este virus. Un asintomático claramente es alguien que puede estar infectando un montón de personas. Por ejemplo, si lo comparamos con las últimas pandemias o si lo comparamos con lo que pasó con el Zika en las Américas, en Brasil, con el dengue, que también es importante. Porque hay que pensar el factor humano de esto, ¿no? Esos otros tipos de pandemias están de alguna manera fuertemente influenciadas
con las modificaciones que hacemos al medio ambiente. Claro. Y por lo tanto, si plantamos soja y quemamos un montón de pastizales, nos estamos cargando las poblaciones de anfibios que de alguna manera regulan la cantidad de estos vectores. Y claramente la incidencia de dengue en la Argentina se ve también con las décadas que hace que la soja empieza a tener un papel predominante, entre otros factores, el calentamiento global. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Antes los mosquitos eran muchísimo más de los trópicos. Hoy en la base Artigas, en la Antártida, no son esos mismos mosquitos, ¿sí? Los Aedes aegypti y demás, pero existen mosquitos que llegan con las poblaciones a la Antártida, en la base en la Antártida. No nos pican a nosotros, pero son mosquitos también, son diferentes. Entonces, de alguna manera todos estos factores son un montón de fuerzas que convergen la globalización, lo que es la movilidad, si pensamos en todos los aviones que existen, y también lo hemos dicho en varias notas, hoy en día en el aire mueven 1 millón de personas cruzando océanos. Antes de ir a un contacto en Salto, una pregunta media breve. En realidad son 2 preguntas en una. Tú junto con Pilar Moreno fuiste responsable, sos uno de los principales responsables del diagnóstico PCR. ¿Tá? Sí, está muy bien. Bueno, ¿cómo se está dando el tema de los test, los diagnósticos? ¿Qué es el PCR? Bien. ¿Y qué diferencia hay entre un test y un kit? Bien. Bueno, básicamente junto con... Tenía que ser bien cortito. Sí, bien cortito. junto con Pilar dirigimos un grupo de muchísimos jóvenes. O sea, somos las caras visibles, pero en verdad hay unas 12 personas, estudiantes de doctorado, de maestría, que dejaron sus tesis, dejaron absolutamente todo, e inclusive ya investigadores doctorados recientemente, en los últimos años, que también. O sea, que somos representantes de un montón de gente que no se ve y que realmente es la fuerza principal de todo esto. La PCR es una reacción que nos permite detectar la presencia del genoma viral. Por eso también hago alerta, que he visto muchísimos avisos en los últimos tiempos en el Uruguay de test de 10 minutos y resultados, que eso busca otra cosa, que además tienen un montón de falsos negativos porque tienen muy baja sensibilidad. Y la diferencia entre un test y un kit es que asociándonos con otro tipo de empresas es que podemos poner todo ese conocimiento en una cajita, metafóricamente hablando, y con un instructivo que eso puede ser reproducido por cualquier laboratorio diagnóstico, mientras que el test quedaba en la academia, por ejemplo. Bien. Bien, yo tengo otra pregunta, pero vamos más muy bien, vamos al Zoom entonces y vamos a poner un viejo conocido ya. Sí, ya participó con nosotros en algún programa anterior. Estamos recibiendo desde Salto a Rodney Colina. Espero que nos esté viendo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo grande a todos. Bueno, muy bien. Director del Laboratorio de Virología Molecular del Centro Universitario Regional, que desde Salto colabora en la lucha contra el coronavirus. Bueno, la primera pregunta es cómo se está trabajando desde el Laboratorio de Bioseguridad 3 en Salto. Bien, estamos trabajando con el actual laboratorio que teníamos desde hace años. El Laboratorio de Bioseguridad 3 fue inaugurada la obra civil y pronto va a estar operativo. Para este diagnóstico de este virus no es necesario un laboratorio de nivel 3, un laboratorio de nivel 2 es suficiente. Y bueno, quiero hacer hincapié a algo que mencionaba mi amigo Gonzalo, que está ahí, y es que gracias a la puesta a punto y al desarrollo del sistema diagnóstico que Gonzalo y Pilar y todo el equipo pusieron a andar allá en el Pasteur y en Facultad de Ciencias, fue que nosotros pudimos empezar a trabajar acá en Salto. Luego instalamos un laboratorio en Tacuarembó, está también operativo desde mayo, y posteriormente junto a Gonzalo, Pilar y los colegas de Rocha, del FURE, instalamos otro en Rocha. Hoy en día los 3 laboratorios están trabajando principalmente para ACE, en particular el nuestro en Salto está trabajando para todo el litoral y norte del país. Nosotros estuvimos operativos a fines de marzo, y llevamos unos 7.500 estudios realizados al día de hoy. Tacuarembó lleva prácticamente 2.000 estudios y Rocha, que empezó un poco después, pasó ya los 1.500 estudios. Rodney, tú además sos parte del equipo de 8 científicos que están asesorando al Grupo Asesor Científico Honorario, al GACH, que trabaja con el Poder Ejecutivo. Particularmente, ¿desde qué lado lo asesoran? ¿Cuáles son las áreas con las que trabajan?
Bien, hemos generado un subgrupo, hemos trabajado con el doctor Julio Medina, los dos, en generar un informe que tiene que ver en cómo le ha ido a los países que generaron reaperturas de sus fronteras, que generaron una reapertura de actividades turísticas en algunos casos, en cómo gestionaron el ingreso de personas desde fuera de fronteras a sus países, teniendo en cuenta indicadores científicos y técnicos, ¿verdad? El número de testeos que se hacen, qué métodos se utilizan para testearlos, cómo son las cuarentenas, cómo se utilizan los indicadores de lo que tiene que ver con el avance de la epidemia intrapaís, y en eso hemos generado un informe muy grande, acompañado también con una proyección de lo que Uruguay podría hacer en el aumento de testeos actuales. Uruguay hoy en día, en su momento techo, puede llegar a los 3.800 estudios aproximadamente. Gonzalo seguro tiene el número más fino que yo. Y después de una encuesta que hemos hecho a casi todos los laboratorios, sabemos que Uruguay puede aumentar ese número de testeos, obviamente contratando gente y haciendo algunas inversiones. Pero bueno, lo que hacemos es generar un informe que va a nuestros coordinadores, al profesor Radi, al profesor Cohen, al profesor Paganini, y nuestro coordinador de grupos es el doctor Jaime Suárez, que después es elevado a las autoridades nacionales para la toma de decisión. Nosotros lo que hacemos es acercar información específica, precisa y fundamentada científicamente. Ustedes también trabajaron con el tema del rastreo de cepas, ¿no? De cepas locales. La pregunta va para los dos. A 7 meses, digo, de que comenzó la emergencia sanitaria, ¿ha arrojado algo de ese rastreo de cepas? ¿Nos pueden explicar qué es también eso de las cepas? O sea, me imagino que son como distintos tipos, pero bueno, ¿por qué se distingue y por qué es importante saberlo? Rodney, si te parece empezar. Voy a hacer una intro, Gonzalo Leo. Nada, simplemente lo que permite hacer esto, como Gonzalo explicaba, es un virus de ARN, genoma de ARN que va mutando, que va cambiando en el tiempo y va dejando una especie de rastro genético, ¿verdad? Bajando como una huella genética a lo largo del tiempo en las personas que va infectando, y nosotros podemos hacer un seguimiento y establecer el origen de esas cepas, de cómo van ingresando al país y cómo van generando los brotes. En ese contexto se hizo un estudio en el cual también participó Gonzalo, participó el Instituto Pasteur, ha participado también el Clemente Estable, la Facultad de Ciencias, y hemos generado la secuenciación de genomas completos de muchas cepas. Eso nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de la zona de frontera, que es lo que nosotros estamos haciendo específicamente, determinar cuáles son las cepas que están ingresando y de dónde provienen, de qué región geográfica del mundo provienen, entre otras cosas. Gonzalo. Me parece que fue muy claro, ¿no? Es importante, como decía, mencionar... Perdón, ¿tenemos cepa local? No tenemos una cepa local, ya no hay un tiempo como para decir que existe un grupo de cepas que es típico del Uruguay. Sí sabemos que hay estirpes que pueden clasificarse en función de su distribución geográfica, pero más a nivel continental. Y podemos ir de qué país salta o viene y cómo son esas introducciones. Es importante resaltar el trabajo del doctor Iraola, de Lucía Spangenberg, de Gonzalo Bello, gente que ha estado junto a los demás científicos que mencionaba Rodney, trabajando en todo esto. Lo que sí creo es que hoy, cuando decimos que perdemos un hilo epidemiológico o demás, si pudiese hacerse una epidemiología en tiempo real, que en momentos primeros de la pandemia se hizo, podríamos también seguir ese seguimiento de las cepas. Por ejemplo, en la región de Montevideo, por ejemplo, en todos los focos que aparecen en Rivera, pero claro, eso demandaría un poder de secuenciación y demás. Y con respecto a la capacidad de testeo, estoy de acuerdo, hay que implementar distintas estrategias. Nosotros ya estamos implementando, en Salto también lo implementan, por ejemplo, de poder testear las cepas en pools, o sea, las muestras en pools, agrupar las muestras y por lo tanto poder hacer un tamizaje de muchísimos más casos individuales agrupados. Creo que es momento de que entre a jugar la robotización, la automatización, la única manera de poder hacer visible, diría Pilar Moreno, a un enemigo invisible es mediante el testeo.
Y tenemos que de alguna manera ayornarnos de estas herramientas y de estas tecnologías. Y ahí una vez más, lo que les decía desde el punto de trabajar desde diferentes marcos conceptuales, ¿no? Para poder tener hoy en día robots, por ejemplo, que con mucho mayor precisión, con mucho mayor velocidad, pudieran ayudar al trabajo nuestro. Y eso también va de la mano de la interpretación de los datos. Porque imagínense que si hoy tenemos por día aproximadamente unos 3.000 análisis, es un ser humano que está viendo, por ejemplo, cómo es la curva en la pantalla de detección, si realmente levanta esa curva y hay carga viral o no. Imagínense si podemos de alguna manera también automatizar estos procesos mediante aprendizaje. ¿Cómo? ¿Y por qué no se puede? Se puede y creo que tenemos que ir a esa dirección. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos ahora el aporte de otros colegas. Por ejemplo, de la parte del software, de la parte del IT, de la parte de intentar entender cómo enseñarle a una máquina a decir lo que es positivo, lo que es negativo. Necesitamos poner absolutamente todas estas herramientas a nuestra disposición, porque si esto crece de alguna manera como viene creciendo, para poder seguir controlándolo necesitamos aumentar el testeo, aumentar la velocidad y seguir trazando. Y otra cosa importante... Perdón, una cosita nomás. ¿Y esto se puede hacer ahora con esto lo estamos haciendo. Bueno, esto lo estamos haciendo gracias, una vez más, como empezó todo esto, a un gran voluntariado. Existen actores privados, así como el Fondo Coronavirus, con un montón de actores desde el punto de vista de empresas y demás, que se han acercado, por ejemplo, por parte de la robótica, por parte de la industria del software, a decir, enséñennos cómo podemos hacer esto, ¿sí? Y hoy en día trabajan junto a científicos para intentar desarrollar herramientas novedosas que nos permitan aumentar las velocidades de estos procesos. Y una vez más quiero recalcar eso. En el caso, por ejemplo, del software hay un componente de voluntariado porque se está intentando trabajar en esto y hoy creo, o ayer salió una nota de esto, en donde la idea es que este software esté libre para ACE, por ejemplo, ¿sí? Para toda la parte de salud pública y demás, y esta red pública de laboratorios que comentaba Rodney. Yo creo que son pasos siguientes que tenemos que dar. Hay un acumulado, estaba pensando en esto y quería compartirlo, a ver qué te parece a ti, pero hay un acumulado de conocimiento y de cosas que se han hecho en estos últimos meses en Uruguay, y ni que hablar también en muchas otras partes del mundo, que me genera la curiosidad de que si estamos preparados ante la eventualidad del año próximo que aparezca un virus parecido, de poder gestionarlo más rápido o con mayores herramientas de lo que nos sorprendió de este, ¿no? Y te pregunto esto porque a raíz de lo que hablábamos de la vacuna, de que es el mojón o que aparece y es significativo, también se dice mucho de que, bueno, va a llegar la vacuna, nos vamos a vacunar y medio año después, 8 meses después, va a venir un virus parecido y vamos a estar todos igual viviendo con el tapabocas porque puede llegar. Y posiblemente, pero si es un virus muy parecido, ya vamos a tener, es mucho más fácil de alguna manera modificar una herramienta que ya probamos ser eficiente o con determinada eficacia para un primo hermano, que empezar de cero. Claro. Hubieron grandes proyectos de vacunas para el SARS-1 y para MERS, y quedaron abruptos. No se finalizaron. ¿Por qué? Porque se controló la epidemia y lo que manda acá es el mercado. Si hubiésemos finalizado alguno de esos proyectos, hubiésemos aprendido mucho más, e inclusive más allá de los tiempos tan vertiginosos que estamos manejando para tener vacunas, tal vez ya la tendríamos. Rodney, antes de despedirte, no sé si está por ahí todavía el Zoom. Sí, por acá estoy. Antes de despedirte te quería hacer una pregunta más de sensaciones del norte del país, en Salto. En Montevideo la sensación que tenemos todos es de que nos relajamos un poco, que la población de alguna manera aflojó, y hoy con la conferencia de prensa y con lo que estamos tratando de hacer desde los medios se está tratando de volver a concientizar. ¿Cómo es el tema en el interior? Sí, está pasando lo mismo que ahí. La gente se fue soltando lentamente y están generándose situaciones de riesgo en forma constante. Algunas fiestas clandestinas, hay que decirlo también, de todo tipo, cumpleaños, casamientos, demás. Entiendo que se está haciendo todo lo que se puede desde el propio Ministerio de Salud Pública en el control, pero es importante que la gente entienda que estamos lejos de ganar esta pelea. Haciendo la apología a lo que tú decías al comienzo, ¿en qué round estamos? Yo creo que sí, estamos en la mitad, pero nos falta muchísimo todavía para poder controlar esta situación
y creo que nos falta mucho más aún para poder llegar a volver a la normalidad como la conocíamos antes. Yo dudo incluso de que podamos volver a esa normalidad. Y el principal problema que tenemos por delante ahora es el verano. Ese problema que no es menor, que hace que la gente salga, se reúna, más allá de que está en espacios abiertos. Ningún país hoy en día en el mundo ha podido demostrar que la reapertura de fronteras o el aumento de la actividad ha generado un control de la curva de crecimiento. Por el contrario, ha sido un problema que, si ustedes ven los números hoy en día en Europa, países que estaban en el verde o incluso estuvieron en el amarillo, rápidamente pasaron al rojo, teniendo en cuenta los indicadores tanto europeos como el de Harvard, del número de casos detectados por día cada 100.000 habitantes. Todos los países se fueron aumentando paulatinamente y en algunos casos de manera muy rápida debido al aumento de la actividad. Y eso tenemos que ser conscientes como sociedad de que Uruguay no es una excepción en esto, para nada. Uruguay tiene que poder gestionar el propio turismo interno, que ya es un tema central y enorme de grande, porque la gente se mueve en el territorio y la gente va a vacacionar, y tiene que ver, eso son medidas que el gobierno irá a tomar bueno, el presidente fue claro en la conferencia de prensa, en lo que se vaya a hacer respecto a la gestión del turismo desde el exterior, de fuera de frontera, teniendo en cuenta que los dos países vecinos que tenemos son el 80% del turismo que Uruguay recibe, ¿verdad? Y que son países que hoy en día están en un problema bastante importante. Rodney, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más y haber participado en La Letra Chica. Te mandamos un abrazo y seguramente ya te volveremos a molestar. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos tenemos que ir, Gonzalo, por lo menos de este bloque. Me queda una cosa, a ver si me la puedes contestar cortita. ¿Cómo no? En esa evolución que tiene el virus, ¿puede tener una evolución a suavizarse, no sé cómo llamarlo, o a perder su virulencia o su fortaleza? Sí, como poder puede, existen casos de virus, inclusive virus que en algún momento se utilizaron para controlar determinada plaga en Australia y demás, y luego esos virus se hicieron de alguna manera benevolentes porque de alguna manera coevolucionan. Al final del día, imagínense, un virus muchísimo más exitoso es aquel que perdura, que sigue junto a nosotros y no el que termina con su hospedero y por lo tanto también termina con su capacidad de expansión. Y por último quisiera agregar algo, es importante ahora, volviendo a la parte diagnóstica, el juego de otras metodologías. Dos cosas, el juego de otras metodologías que son más rápidas, no dependen de equipos y que van a ser importantes para las fronteras, trabajando el equipo de Salinas, también el Instituto Estable, y además lo que es el monitoreo ambiental. También trabajando Rodney Colina, trabajando nuevamente el Grupo Iraola, el poder ver el virus en las aguas residuales y demás, más allá de que no sea infectiva esta partícula, pero de alguna manera como elemento predictor. Y todo eso lo tenemos que desplegar también como herramientas para controlar lo que se viene. Gonzalo, fue un gusto realmente. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. No, encantado de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Contigo seguimos en un instante para ver un poquito qué pasa en nuestras fronteras. ¿Te parece bien? Seguimos. Ya seguimos, en unos instantes nada más aquí en La Letra Chica. 11 minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos con Ana Laura y bueno, ahora pero tratar de ver qué está pasando en nuestra frontera, ¿no? Argentina, Brasil, cómo está la situación en estos dos países que son además para nosotros muy importantes. Y que aparecieron durante todas las conversaciones que tuvimos en todos los bloques, la situación, porque somos un país pequeño en el medio de dos grandes países. Argentina en este momento, según la categorización de Harvard de semáforo, está en una situación peor que Brasil, está en rojo, ¿sí? Estar en rojo significa que hay por lo menos 31 personas promedio por día cada 100.000 habitantes que son diagnosticadas con COVID. Hay por arriba del 1.000.000 de contagios, 18.000 personas por día, un poco más incluso de 18.000 personas por día son nuevos contagios y hay más de 27.000 muertes registradas desde que
se declaró la pandemia en Argentina. ¿Se sabe si estas muertes son como las que han pasado en nuestro país, de personas muy mayores, con ciertas patologías anteriores, vinculadas a otro tipo de enfermedades? Todo gira en ese entorno, digamos. Sí, en general hay una prevalencia mayor de personas de edades mayores. También lo que sí hay, que era un poco también lo que hablábamos en relación, digamos, por el lado positivo sobre Uruguay, es que también a veces hay zonas, en particular del interior argentino, con bajo acceso a los sistemas de salud, con dificultades para llegar en un momento que permita el diagnóstico y el posterior, digamos, la cura, el proceso hacia lo saludable. ¿Y de Brasil? Bueno, Brasil está en amarillo, ¿sí? Pero en el borde del amarillo, en 9.9 cada 100.000. Naranja es 10, o sea que le falta nada para estar en naranja. Hay 5 millones, justamente porque son en proporción a 100.000 habitantes. En realidad, en términos absolutos, Brasil tiene muchísima más gente enferma, por arriba de los 5 millones de casos confirmados y por arriba de 155.000 muertes en Brasil. Pregunto cortito nomás. ¿Es fiable Brasil desde el punto de vista de sus números? El problema que hay en Brasil, que un poco lo decía la doctora que estuvo en el primer bloque, es que no hay credibilidad sobre los números. Claro, a eso me refiero. No, en la comunidad internacional no está claro que los números que se manejan no son números 100% confiables. Hay ciertas dudas sobre el manejo de esos números porque el gobierno brasileño tiene una posición muy particular respecto del tema. El presidente brasileño tuvo COVID y no respetaba las normas de distanciamiento, daba entrevistas, se sacaba el tapabocas, etc. Y además se han manejado los números de una manera bastante irregular, por decirlo menos. Muy bien, muchas gracias por toda la información. Por favor. Nos vamos, ustedes mañana tienen programa. Mañana tenemos un nuevo modo viernes con 2 invitados de lujo, el señor Yamandú Cardoso y Florencia Núñez, nos van a estar acompañando. Un viernes bastante musical. Y especial, porque es el cumpleaños de Diego. Ah, también. 34 años no se cumplen todos los días. Ni se te nota. Lo llevas muy bien, ¿eh? Gracias. Lo llevas muy bien. Nos vemos mañana entonces en el modo viernes de La Letra Chica. Muy buenas noches. Hasta mañana.